Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares en Noticia Palestina. El alto comisionado para los derechos humanos de la ONU rechazó el asedio de Israel contra la Franja de Gaza. Dejar a la población civil sin agua, luz, gas, alimentos, medicinas, cerrar los pasos fronterizos de ingreso de ayuda humanitaria y bombardear zonas residenciales son crímenes de guerra. Profundizamos en esto. En Noticia Venezuela, Pueblos en Resistencia es el nombre de la quinta Bienal del Sur, con 26 artistas nacionales, 47 internacionales. Fuera de la frontera de los museos, el arte y las luchas sociales se encuentran. Vamos a ver cómo. En Noticia Perú, trabajadores del sector público iniciaron una huelga nacional. Exigen al gobierno mejores condiciones laborales y el cese de prácticas antisindicales. Le presentamos esta radiografía. En Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Palestina, las fuerzas de ocupación de Israel continúan con el bombardeo constante a la Franja de Gaza, esta zona ocupada, y con ello las constantes violaciones al derecho internacional y al derecho internacional humanitario. Vamos a verlo. Este martes, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, advirtió que el asedio total a la Franja de Gaza contradice el derecho internacional, pues atenta contra la vida de civiles y les priva de los bienes y servicios necesarios para su supervivencia. Ejemplo de ello son los cortes de electricidad, bloqueos de combustible y suministros básicos aplicados por Israel sobre la Franja de Gaza. Además, previo al estallido de la operación Diluvio de Al-Aqsa, la frontera fue cerrada y la ya golpeada economía palestina se ahoga mientras pierde su principal punto de comercio, lo que incide directamente en la población. De acuerdo al derecho internacional humanitario, también conocido como derecho de la guerra, la población civil no debe ser objeto de ataque por ninguno de los actores en conflicto. Es suficiente injusticia. Somos gente pobre. Mis niños fueron asesinados sin comer primero. Juro que los mataron antes de comer. También el derecho internacional establece que el personal sanitario serán protegidos. Nada de esto ha ocurrido en territorio palestino ocupado. El alto comisionado de la ONU también hizo un llamado a todos los estados con influencia para que adopten medidas para desactivar la situación del barril de pólvora, que causa pérdidas de vidas. Acción que supone un crimen de guerra, según el derecho internacional. A la suma de agresiones contra la población civil, en las últimas horas se denunció el uso de fósforo blanco en zonas densamente pobladas. El empleo de estas sustancias tóxicas está prohibida en la Convención de las Armas Químicas que entró en vigor en 1997. Aspecto que analizamos de inmediato. Para ello saludamos a Esteban Silva, analista internacional, director de la Fundación Constituyente 21 de Chile. Esteban, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias por acompañarnos, Esteban. Israel debe tener absoluta claridad que comete crímenes de guerra porque está atentando directamente contra la población civil. Sin embargo, a pesar del llamado que hace, por ejemplo, en este caso el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pues no deja de hacerlo. ¿Cuál es tu evaluación? Bueno, Israel está cometiendo en la práctica una masacre indiscriminada sobre las y los palestinos en Gaza, que es prácticamente una lógica de genocidio. Y no solo debe estar consciente el Estado Mayor del Ejército y del gobierno ultra y extremista de ultraderecha de Netanyahu, porque Israel hace muchos años ha cometido crímenes de lesa humanidad y masacres y perpetra de manera permanente como un Estado además colonialista
del territorio de Palestina, con los asentamientos de colonos, pero además de manera permanente sobre la población civil palestina. Y lo que es más grave, que esto está sucediendo a vista y paciencia del mundo entero, que refleja también la bancarrota, ¿no?, del derecho internacional, tanto humanitario como el derecho internacional respecto a la autodeterminación palestina, al cual tiene derecho, ¿no?, el pueblo palestino, sino que además tiene aliados que han construido, ¿no?, una verdadera fortaleza en torno a que Israel perpetre crímenes de lesa humanidad y masacre de la naturaleza que estamos viendo en Gaza, que, insisto, es un campo de concentración a cielo abierto, donde los tienen a tiro. O sea, se están perpetrando, ¿no?, asesinatos, ya van más de 140 niños asesinados en las últimas horas, sin contar, obviamente, los adultos, los civiles, los adultos mayores, etcétera. Estamos ante una situación extremadamente grave, y no solo tan grave que las propias autoridades militares de Israel han calificado a los palestinos y a los palestinos que están ahí de que son animales humanos, ¿no? Y les han cortado los suministros. O sea, quieren de verdad perpetrar un genocidio a plena luz del día, y me parece que es extremadamente grave la situación que se está viviendo en estos momentos en Gaza. Esteban, es un atentado flagrante al derecho de la guerra, al llamado derecho internacional humanitario, que tiene una serie de convenciones, que tiene una serie de normas y de reglamentos. ¿Por qué no hay a nivel internacional una autoridad que le ordene a Israel que debe cumplirlo? Porque el conflicto en este momento, no vamos a hablarlo históricamente, en este momento es el ejército de Israel, la fuerza sionista, con Hamas y el bloque de la resistencia, que son aproximadamente 12 organizaciones, no toda la población civil. Pero esta radiografía la deben tener absolutamente claro Israel y sus aliados. ¿Qué autoridad entonces debe haber para que exija que Israel cumpla el derecho internacional humanitario? Bueno, la verdad es que el problema es que los principales aliados, ¿no?, del gobierno de Netanyahu, en este caso, son los gobiernos de los Estados Unidos de América, con lógicas imperialistas, ¿no?, que incluso hemos visto en las últimas horas el envío de un portaaviones, es decir, y además la promesa de mayor armamento, que suma al armamento sofisticado de alta tecnología que ya tiene el ejército de Israel en contra del pueblo palestino. Estamos hablando además de un conflicto absolutamente asimétrico, ¿no? La resistencia palestina son milicias, y estamos hablando frente a un ejército de un alto nivel de poder de fuego y de tecnología, incluso que tiene poder nuclear, como Israel. Entonces, ¿por qué no se cumple el derecho internacional, incluso el derecho humanitario, respecto de un conflicto de guerra, ¿no?, ahora que el mismo Netanyahu ha dicho que ahora entró en guerra? Siempre ha estado en guerra contra el pueblo palestino, ¿no?, el Estado de Israel, en los últimos años de manera sistemática, si no es primera vez que hay bombardeos, matanzas, ¿no?, de palestinos. Lo que pasa es que esta vez hubo respuesta, entonces hay un contexto de mayor escalamiento del conflicto armado propiamente tal y de los enfrentamientos. Pero es básicamente la impunidad que le otorga el respaldo de los Estados Unidos de América y de sus aliados subordinados, que son parte de la OTAN, pero que juegan a ser una suerte como de los aliados con algo más de humanitarios, como son la Unión Europea, que en general le venden también, ¿no?, detrás de Estados Unidos, armamento sofisticado y tecnológico a Israel, y después de que perpetra este tipo de asesinatos y masacres, le venden los hospitales de campaña, ¿no? O sea, estamos hablando entonces en síntesis que el problema es que las Naciones Unidas está capturada, su organismo, y bloqueada por la política, ¿no?, que ha expresado solidaridad a esta lógica colonialista del territorio palestino que ejerce Israel por parte de los Estados Unidos de América y sus aliados de la Unión Europea en la OTAN. Es decir,
en los países que están en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que responden a esa lógica. Ese es el problema. Por eso aquí hay una hipocresía y un doble discurso impresionante, ¿no? Respecto de, por ejemplo, el tratar de asimilar, ¿no?, una respuesta desesperada o una respuesta, ¿no?, de resistencia al terrorismo, cuando Israel ejerce terrorismo de Estado de manera sistemática y está probada con cifras que dramáticamente son personas, son seres humanos que han sido masacrados en los últimos años. No estamos hablando solamente frente a esta masacre que estamos viendo y observando impávido en las últimas horas. Fíjate, Esteban, que ante una decisión de autodefensa por parte de Hamas y de la resistencia islámica en esta operación llamada Diluvio de Al-Aqsa, lo que se le ha tildado en ese intento de narrativa occidental es que es una acción terrorista y que el Estado de Israel se está defendiendo. Pero de un plumazo se han olvidado de 75 años de agresión permanente de Israel sobre la Franja de Gaza y sobre la Cisjordania ocupada. ¿Cómo observas esa narrativa que intenta instalarse? Bueno, esa es la narrativa del opresor, y entonces aquí se intenta equiparar al opresor por el oprimido, ¿no? Esa es la narrativa de la lógica colonialista y neocolonialista y de sus aliados imperialistas. Mire, es la misma narrativa, guardando la distancia a 60 años atrás, 60 y tantos años atrás, ¿no?, que se le aplicó a la guerra de liberación del pueblo argelino por parte del colonialismo francés, pero de sus aliados también europeos, ¿no?, colonialistas, que habían sido todos colonialistas del África. Bueno, esto es exactamente lo mismo en el marco del siglo XXI. En segundo lugar, se intenta colocar a Hamas como una expresión, o sus milicias, o las expresiones que hay distintas a la resistencia palestina del conjunto. Ciertamente que son distintos, es una fuerza política que además ha ganado elecciones legislativas en Gaza, propiamente tal, porque no hay que olvidar que es Israel y sus aliados quien separa la Cisjordania, ¿no?, donde está el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, de Gaza. O sea, no es una separación autoinfligida por los propios palestinos. Y también es importante recordar, a propósito de lo que se señala, ¿no?, el acuerdo que se tomó en octubre del año pasado, 2022, entre 14 movimientos, partidos y facciones palestinas, que se llamó la Declaración de Argel, ¿no?, entre las cuales está Hamas y también el Fatah, ¿no?, pasando por el Frente de Liberación Popular, el Frente Democrático de Liberación, en fin, un conjunto de fuerzas de distinto tamaño que forman parte de la resistencia palestina, ¿no?, que se pusieron de acuerdo en un conjunto de temas, son 9 puntos, en los cuales quiero resaltar que se pusieron de acuerdo en avanzar hacia un proceso de unidad nacional, ¿no?, resolver sus propias disputas internas y fortalecer la Organización de la Liberación Palestina, la OLP. Entonces, aquí se intenta decir que Hamas es algo enteramente ajeno a la Organización de la Liberación Palestina, es una de las organizaciones, ciertamente. Hay un conjunto de otras fuerzas que no solo tienen expresión a través de milicias, a través de fuerzas políticas, etcétera, que representan al pueblo palestino, de manera tal de que esto es parte de una narrativa, ¿no?, del ocupante, ¿no?, que en este caso es Israel, pero del gobierno de Israel, ¿no?, con sus aliados, que son particularmente los países occidentales y muy y los poderosos, Estados Unidos, Esteban. Y los grandes medios de comunicación hegemónicos. Eso exactamente te iba a decir. Y muy poderosos porque... Tenaza. Así es. Correcto. Y muy poderosos desde todo punto de vista, y en particular con los medios de comunicación, detrás de todo este lobby sionista occidental, medios de comunicación que mantienen ese bombardeo a través de sus titulares. Así es, ¿no? Y que buscan por lo mismo hacer preguntas que evaden la primera pregunta. Y es por qué se ha producido este drama. Este drama, por supuesto, nadie pudiera aplaudir las muertes de civiles palestinas y también israelitas, ni la guerra. Pero este conflicto se produce en virtud
de la ocupación colonialista del territorio palestino por parte de Israel. Esta es la fuente principal de la inestabilidad y del conflicto que ya lleva tantos años, en primer lugar. Y en segundo lugar, aquí se ha construido una narrativa hegemónica, ¿no? Para, en definitiva, justificar una agresión permanente, crímenes y masacres en las cuales se banalizan. O sea, mire, hace... Esteban, ¿nos escuchas? Hemos perdido la comunicación con nuestro invitado, con Esteban Silva, analista internacional, a propósito del cuarto día de la operación Diluvio de Al-Aqsa, que ha tenido además como respuesta el asedio, la agresión a la población civil en Gaza, en esta enorme cárcel a cielo abierto de la nación ocupante, que es en este caso de Israel, y es allí parte por eso del análisis, es que la población civil no debe estar en el marco de un conflicto. Han sido bombardeados escuelas, hospitales, zonas residenciales. Esto entonces constituye un crimen de guerra. De hecho, en palabras textuales, homicidio intencional, tortura, deportación, traslado ilegal, confinamiento ilegal de personas, miren ustedes, ataques intencionados contra la población civil, contra bienes civiles que no constituyen objetivos militares o el asesinato de prisioneros de guerra. Todo eso, según el derecho de la guerra, el DIH, constituye un crimen de guerra. Esteban, de nuevo con nosotros, ¿nos escucha? Sí, te escucho, ¿me escuchas? Bien, sí, ahora sí de nuevo. Nos quedan unos minutos, Esteban, para preguntarte ahora con respecto a la postura bastante enredada, bastante confusa, si se quiere, que ha asumido la propia Unión Europea. Un comunicado donde decía que se acababa, que se eliminaban los aportes, el dinero que se le entregaba para la supervivencia a la Franja de Gaza, porque es una población de 2 millones de habitantes, ahora serán muchos menos, lamentablemente, por toda esta agresión de Israel, por ese asesinato de civiles de Israel, porque no tienen otra forma de sobrevivir sino es a través de los aportes internacionales. Pero luego varios países dijeron que esto no podía suceder. ¿Cómo observas esto que parece que, bueno, sigue siendo confuso? Bueno, yo creo que lamentablemente no es confuso, es contradictorio. Efectivamente, tú tienes razón. Lo que es claro es que la Unión Europea, la Comunidad Europea, ¿no? Y sus estructuras burocráticas no tienen prácticamente una política independiente y autónoma de la política de los Estados Unidos de América. Ese es el dato final objetivo, ¿no? Porque finalmente son parte de la OTAN, el conjunto, los países principales y su gobierno. Estamos hablando aquí, ¿no?, de Francia, España, Alemania, ¿no?, por nombrar a los principales, y que finalmente siempre se alinean con la política. También están alineados más allá de que declarativamente, ¿no?, tienen una posición respecto a el tema del derecho a la autodeterminación de Palestina, pero que en la práctica la niegan con muchas de sus políticas concretas. Lo mismo pasa con varios países, con varios otros temas de causas de descolonización, como por ejemplo el caso del pueblo saharaui en el Sáhara Occidental. Es la misma tipo de lógica, es negarla, en definitiva. Entonces, lo que ha ocurrido acá con este anuncio precipitado por parte de uno de los comisarios que tiene que ver con el tema de la cooperación humanitaria, ¿no?, es que es la típica lógica en que la Unión Europea demuestra su falta completa de, como tal, como lógica comunitaria, ¿no?, de política internacional, su falta completa de independencia, autonomía de la política de los Estados Unidos de América, en este caso, respecto a los anuncios de Joe Biden, ¿no?, y de los principales también gobiernos de la propia Unión Europea, tanto individuales. Entonces, la verdad es que cuando hablamos de la comunidad internacional, estamos hablando aquí de los países, lamentablemente, ¿no? Es lo que se nos hace creer que la comunidad internacional es la opinión de los países europeos y los Estados Unidos como el centro de gravitación de las políticas internacionales, porque son los que además, varios de ellos, tienen presencia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero esto muestra claramente la bancarrota finalmente de la política
que hoy día hegemoniza tanto Estados Unidos como la Unión Europea en el seno de las Naciones Unidas, porque el derecho internacional es el que está más ausente, el derecho humanitario es el que está más ausente, en definitiva, el derecho del pueblo palestino que está en riesgo hoy día frente a una política de exterminio, de genocidio. Así es, la política de apartheid. Así mismo es. Esteban, lo que estamos observando es una enorme hipocresía por esa llamada comunidad internacional ante esa radiografía, cuando observamos, porque de todos los medios de comunicación que se encuentran allí, agencias internacionales, también lo están mostrando, y es el dolor del pueblo en la Franja de Gaza. Es una tremenda hipocresía si no hay forma de contenerlo. Es dramático, y la verdad es que estamos confrontados al fracaso, en definitiva, del derecho internacional y de la legalidad internacional y de las instituciones desde el punto de vista de las Naciones Unidas que permitan garantizar que cada uno de los pueblos tiene los mismos derechos y los mismos deberes respecto de los temas de poder vivir en paz, el derecho a vivir en paz y el derecho a la autodeterminación como pueblo y al territorio, que es el caso del pueblo palestino. En pleno siglo XXI estamos con una situación que además tiene que ver con una situación neocolonial y colonialista de territorio, como también hay otros pueblos bajo esta situación. Entonces, en definitiva, estamos viéndolo ahora con el drama que significan las muertes de miles de personas, y lo que es más grave, o igual de grave, porque creo que esto es que estamos asistiendo impávido, ¿no?, a una suerte de carnicería, ¿no?, en donde hay un pueblo, 2 millones y tantos de personas atrapados en un campo de concentración a cielo abierto, que no los dejan salir, que les han cortado los suministros, y con un tiro a la bandada directo, en que lo único que vamos a seguir viendo por horas de horas de horas son dramas, y unos grandes medios de comunicación hegemónicos que su primera pregunta es lo que pasa con, que también es lamentable, ciertamente irrechazable, víctimas civiles israelitas, y no los cientos de jóvenes, niños, adultos mayores, palestinos que están atrapados ahí bajo tiro directo y mortífero indiscriminado. Eso, estamos ante un tema. ¿Quién para esto? ¿Cuál es la fuerza de la razón del derecho internacional e incluso el derecho humanitario? Tú mismo lo señalaste respecto de las normas de una guerra en materia humanitaria de heridos y de muertos, ¿no?, que ni siquiera se pueden retirar del campo de batalla. Entonces, esto es una batalla unilateral dramática, pero estoy seguro que la resistencia palestina y la decisión de vida del pueblo palestino va a abrirse paso tarde o temprano, y el derecho internacional en algún momento va a tener algún sentido, incluyendo que le dé sentido al sistema de Naciones Unidas, hoy día en crisis, evidentemente por su incapacidad de detener la barbarie, la brutalidad, y a los aliados de la brutalidad y la barbarie que hoy día son dirigidos además por un genocida que de verdad es un hombre que está acusado de crímenes de lesa humanidad, además de corrupción, como el actual presidente, el primer ministro Netanyahu. Así es, incapacidad. Con esa palabra además nos quedamos en esta reflexión. Esteban, gracias, muy buenas noches. Incapacidad de las Naciones Unidas y de esta llamada comunidad internacional. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Venezuela, Pueblos en Resistencia es el nombre de la quinta Bienal del Sur, con 26 artistas nacionales, 47 internacionales. Fuera de las fronteras de los museos, el arte y las luchas sociales se encuentran. Veremos cómo al volver en Es Noticia.
Descubre nuevos territorios a través del turismo y crucemos fronteras para conocer las reservas naturales que están en peligro por la ambición desmedida. Porque cada rincón es una muestra de la diversidad que nos rodea y está en nuestras manos preservar nuestro Destino Verde, en estreno, miércoles, solo por Telesur. Las jugadas más ingeniosas han sido inmortalizadas por grandes deportistas. Disfruta cada sábado de los hitos que han marcado la historia del fútbol y el béisbol y sus protagonistas, en un espacio en donde convergen el balón y la pelota. Goles al bate. Porque Telesur siempre da más. Con su conocida calidez y su innegable historia de lucha, llegamos a una de las islas del Caribe. Tienes que comportarte bien porque este trabajo lo discutí con Fidel y me autorizó que sí, que te pusiera a trabajar ahí con las cartas. Sé parte de nuevos relatos sobre la importancia de la reinvención y la constancia de quienes día a día trabajan por el desarrollo de sus comunidades. Ahora seremos testigos de una Cuba en movimiento. Conducido por Fabiola López, en estreno. Hoy, solo por Telesur. Desde Colombia hasta Siria, Telesur conecta fronteras. Telesur siempre da más. De cara a las elecciones de Ecuador, Orlando Pérez y Gabriela Endara te llevan los detalles del escenario que se vive alrededor de los próximos comicios. Al Voto, una coproducción de Radio Pichincha y Telesur. Todos los domingos, a través de nuestras plataformas de video. Por Telesur. En Noticia Venezuela, esta semana llegó a Maracay, en el estado Aragua, una segunda fase de la Quinta Bienal del Sur, bajo el lema Pueblos en Resistencia. La exposición inició el pasado 30 de septiembre en Las Tejerías, en tributo a las víctimas del deslave ocurrido en octubre del año pasado. Vamos a ver los detalles. Bajo el lema Calle, Memoria y Esperanza, esta semana se inauguró la segunda fase de la Quinta Bienal del Sur, en Maracay, estado Aragua. Un evento de artes plásticas que refleja la lucha de los pueblos por su supervivencia a través de actividades culturales. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, aseguró que en esta ocasión la muestra artística se llevará a cabo al aire libre para buscar integración entre los artistas y la comunidad, haciendo la exposición parte del día a día de esta localidad. Villegas también afirmó que se trata de un evento que busca crear conciencia frente a la crisis ambiental y sus devastadoras consecuencias en los pueblos del mundo. El pasado 30 de septiembre inició esta exhibición internacional en la ciudad aragüeña, Las Tejerías, en tributo a las víctimas del deslave ocurrido en octubre del año pasado, un hecho que dejó 54 muertos, 8 desaparecidos y 800 viviendas afectadas. Y en lugar de realizar esta quinta edición de la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, encerrados en las paredes de un museo, la hemos desplegado allí donde más dificultades se han presentado producto de eventos trágicos vividos por nuestro pueblo. Las Tejerías,
Varios artistas asistentes al evento han manifestado su preocupación por el medio ambiente y la crisis climática. Muy contento de estar acá en solidaridad con este evento tan importante como es la lucha contra el calentamiento climático, ¿no? Y una resistencia de los pueblos originarios. Es una exposición que tiene un carácter no solamente venezolano, que le importa a Venezuela, a Sudamérica, sino al mundo, el problema del medio ambiente. La exposición cultural cuenta con 47 artistas venezolanos y 26 internacionales de 12 países del mundo. Esta edición rinde homenaje a Perú, país invitado en el marco del bicentenario de la llegada de Simón Bolívar a Lima y la batalla de Ayacucho. El evento, considerado el más importante de las artes visuales en Venezuela, tiene lugar en Las Tejerías y Maracay y se extenderá hasta el próximo 15 de diciembre. Vamos a profundizar en ello. ¿Qué significa el arte con respecto a este lema que se ha propuesto en esta oportunidad para Venezuela? Pueblos en resistencia. De esto y más vamos a hablar con Hugo Néstor Boetti. Él es pintor, escultor, profesor de Historia del Arte, activista social y político argentino. Nos acompaña. Bienvenido. Maestro, ¿cómo está? Tatiana. Buenas noches. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. No, por favor. Gracias. ¿Cómo se ha sentido estos días con las exposiciones? Además, como ha sido también parte de esta actividad en los distintos lugares a donde ha llegado fuera de las fronteras de los museos, en las calles, en Tejerías, por ejemplo, una zona que vivió una situación hace unos meses muy dramática, hace un año, producto de un deslave. Bueno, lo primero que quiero destacar es que sinceramente que se haya convocado al arte, a los artistas, para ponerlos al servicio realmente de una actividad solidaria y que poder acompañar justamente a esta actividad, ya que es natural de los artistas tener que estar acompañando los procesos sociales y de todos los pueblos. Esta convocatoria me pareció doblemente significativa porque no estaba convocada desde un ámbito cerrado, sino todo lo contrario, es abierto en la calle, cosa que es donde el arte realmente vibra. Bueno, la historia del arte tiene muchos ejemplos donde el arte está puesto justamente al servicio de, para que la gente aprecie los distintos valores que se le quieren transmitir. En este caso, tiene que ver con la solidaridad, tiene que ver con acompañar una situación tan dolorosa, que es transversal a la humanidad, que tiene que ver con el cambio climático y la incidencia de las grandes potencias industriales que realmente, y de los países centrales que realmente no se avienen a contener realmente un problema que es que se multiplica día a día. Que es un problema para la humanidad. Hay algo, maestro, lo que quiero preguntarle, y es que en general, desde hace muchas décadas, tal vez siglos, nos han dicho que el arte está en los museos, que es para unas élites, que hay que saber mucho para comprender muy bien el arte porque podemos confundirnos. En esta oportunidad lo que nos están diciendo, hay que verlo de otra manera. No, lógicamente que la cultura es un elemento, el arte es un elemento más de la cultura de todos los pueblos y consecuentemente es una cosa viva. Esta cosa viva que es el arte se desarrolla en una sociedad determinada, en un momento histórico determinado. Consecuentemente, el arte sufrió las apropiaciones, digámosle, de los distintos poderes y de las distintas políticas que se dieron en la historia de la humanidad. Que yo te diría, a ver, por tomar un momento icónico de la historia del arte, que puede ser el Renacimiento, fíjate, los artistas estaban al servicio de una élite determinada, los Borgias, las estructuras de la iglesia, etcétera, etcétera, pero
Hubo una época en que el artista no tenía firma, digámosle, no lo podemos encontrar con una firma como Miguel Ángel, Leonardo, etcétera, etcétera, todos los artistas que conocemos, sino que el arte era parte de la acción natural de los artesanos. Qué sé yo, las era iglesias, parte de la vida. No solamente eso, sino que como sea, participaban. Las catedrales tardaban 200 o 300 años en hacerse y eran hechas por los artesanos. Esas esculturas que hoy vemos, maravillosas, extraordinarias en las catedrales, no sabemos de quiénes son. Son de los picapedreros que contemporáneamente a esas figuras hacían las lápidas para un enterramiento determinado. Lo mismo que las pinturas, el pintor o el músico. A ver, la música no nació del Espíritu Santo, nació del conjunto de la sociedad, nació del pueblo, de una realidad determinada. Lógicamente, esta música después pudo haber sido apropiada por algunos sectores de la sociedad para convertirlo en lo que se denomina, en lo que ellos han denominado entre arte culto y arte popular, como haciendo una distinción que lógicamente la cultura tenía que ver con una caracterización de qué es lo bueno y qué es lo malo. Claro, y despectivamente, ahora que usted dice esto, también, maestro, claro. El tema, por ejemplo, de la artesanía, como si fuese algo más, como si fuera poca cosa cuando se habla del arte popular. Digamos, las culturas que se superpusieron a las originarias de América, o sea, consideraban que no teníamos cultura, que América no tenía cultura, que cultura en realidad era esta, la que venía de afuera, diciéndole, esta es la verdadera religión, no lo que tienes tú, que son ritos ligados al demonio. Tu arte no es arte, esto es arte. Tu música no es una buena música. Nuestra música es una buena música. Entonces es el arte culto contra el arte inculto, pero esas denominaciones teñidas de dominio cultural. Claro, corresponden a una política. De la colonización de esta civilización que se impuso sobre otra. Lógicamente. Sí, esto es un punto muy interesante. Se valoriza la producción del otro en función de los cánones y de las estructuras éticas que vienen de otro lado. Yo tengo una estructura que pienso que lo bueno es esto y lo que haces tú no es cultura, lo distinto. Entonces, no. Claro, esto me lleva, maestro, a recordar que seguramente tiene mucho que ver con esta bienal que sale de las fronteras de los museos y se va a todas estas zonas que de hecho son varios meses de bienal. De esto. Claro, porque hay una política pública del Estado venezolano y es avanzar en el proceso de la decolonización, y no solamente desde carácter institucional, sino también desde la cultura. ¿Cuánto necesitamos porque llevamos 500 años con una civilización que se nos impuso y una se trasladó después de la otra, y una más perversa que la otra? Pero bueno, eso está en nuestras mentes. Y además la denigración de la cultura de originarias. Por supuesto. Pero eso significa ya una discriminación. Decirte, tú eres inferior a mí, claro. Tú no eres culto, tú eres inculto, porque no tienes mi cultura. Claro, y ahora esto, en su análisis y en su vasta experiencia, maestro, ¿uno cómo avanza en ese proceso además mental para pensar en que podemos ver la cultura y enfrentarnos a la cultura y observar y abrazar a la cultura de otra manera? Esta es una larga pelea, es una larga lucha. Yo pienso que hay pensadores
en este caso pensadores de Argentina, que consideran que la batalla cultural es la batalla fundamental, porque la cultura, en su análisis, Arturo Jauretche y otros pensadores nacionales piensan que es el elemento fundamental más determinante para la dominación de un pueblo, porque a través de la cultura, justamente en esta colonización cultural, hacen que el pueblo pierda su personalidad o llegue a pensar que lo de afuera es mejor que lo que tienen adentro, y ese tipo de dominación cultural significa después que te pueden dominar económicamente mucho más fácilmente. En eso, profesor maestro, lo ha tenido también muy claro como concepto revolucionario el pueblo cubano. Totalmente, claro, totalmente. A mí me gustó mucho la denominación de Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ¿no? En Argentina hicimos un intento durante el gobierno de Cristina de generar una ley federal de la cultura. O sea, si bien teníamos Ministerio de Cultura, faltaba una ley también para darle marco legal a las manifestaciones culturales, porque lógicamente en cultura hay distintas actividades y que provienen de distintos sectores, y una ley de la cultura también, y sobre eso se trabajó mucho. ¿Y qué pasó, maestro? Que perdimos las elecciones y que vino y llegó el macrismo, que eso quedó claro, en un proyecto que todavía, bueno, nada, sobre eso se trabajó mucho. Se trabajó, pero sigue siendo un proyecto, o sea que en algún momento podría resurgir. En algún momento esperemos retomarlo. Claro. Bueno, esto me lleva a preguntarle la conexión que existe entre la cultura, el arte y la política. ¿Cuánto hay de político en el arte y en la cultura? La política y el arte son distintos elementos que tiene la cultura de un pueblo en particular. Por cultura no se entiende un concierto, una exposición, sino que la cultura nace justamente, es una creación colectiva. Esa creación colectiva tiene que ver con qué música hacen, cuál es su idioma, de qué modo se organizan socialmente. Cultura tiene que ver con todo eso. La apicultura, por ejemplo. Lo que pasa es que el término cultura tiene una raíz etimológica muy amplia. Viene tiene una raíz etimológica griega que es cultivo de la tierra, viene de cultus, o sea, que cultura tiene que ver con una relación de trabajo y con una relación de producción. Es quien hace una actividad sobre un elemento determinado, en este caso originariamente era la tierra, ¿no? Y hace producir algo sobre ese elemento. Cultura es eso, digamos, ¿qué más cultural que la música de los pueblos, el arte de los pueblos, el idioma? Por eso el relativismo cultural, que dice no hay culturas superiores ni inferiores, porque no se puede medir desde otro parámetro una cultura, porque yo tengo mis parámetros. Toda cultura tiene sus parámetros personales. Y medirla de esa manera sería muy arrogante. Que tiene que ver con los gustos. Claro. Entonces, como la cultura es política, en los últimos minutos le voy a preguntar de política argentina, ¿le parece? Bueno. Un tema que muy difícil de sintetizar. Maestro, las tiempo. elecciones a 2 semanas. La tenemos a la vuelta de la esquina. Las elecciones presidenciales. Y donde se dirime, digamos, dos modelos muy concretos. Últimamente, bueno, tú sabes la aparición de un personaje que yo pienso
que además el fenómeno de la ultraderecha no es un fenómeno solamente que se da en la Argentina o en Latinoamérica, sino que es bastante transversal a todo el mundo. Habría que ver, falta acá un análisis mucho más profundo, por qué en estos últimos años hay un desarrollo tan profundo de la derecha. ¿Qué pasa con el capitalismo, con el capitalismo salvaje, para que, ¿qué ha pasado en estos años para que devengan estas situaciones, ¿no? Claro, porque fíjese usted que para el caso de Argentina ni siquiera es Bullrich, que era la figura del macrismo, ¿no? Del neoliberalismo puro, es que ahora es la extrema de esto, que es la figura de la Libertad Avanza con Milei. Hay elementos absolutamente que ellos aparecen como política nueva, pero contienen en sí todos los elementos más antiguos y retardatarios casi te diría de la historia humana. Hay elementos racistas. Bueno, con respecto a Argentina concretamente, son negacionistas de los desaparecidos. Y te puedo asegurar que la irrupción de la figura esta, que en un principio se tomó muy ligeramente, sí, no hay duda que tiene como un personaje pintoresco, se tomó al principio, que expresan él en su modo de manifestarse, es muy grotesco, pero contemporáneamente a eso expresa un pensamiento del liberalismo conservador, económico y político e ideológico absolutamente de derecha. Claro. Por último, profesor, y del otro lado está el peronismo con su diversidad, política, para plantearlo de esta manera, y con la figura de Sergio Massa. Pero ¿qué pasa allí con el campo popular? ¿Cómo dices? Con el campo popular, ¿qué pasa en ese mismo escenario? Si hay una gracia que la naturaleza no me ha regalado, es la capacidad de síntesis. Y además sobre un tema tan complejo. Lo que pasa es que venimos de derrotas. Nosotros venimos de derrotas de muchos años. O sea, tuvimos la primera gran derrota del peronismo fue en el 55, digamos. A partir de ahí hay 18 años de proscripción con fusilamientos, bombardeos, secuestros, etcétera, etcétera, y una gran proscripción. Luego se logra derrotar a la dictadura y logramos volver al ámbito de la democracia. Logramos la vuelta de Perón al gobierno, logramos la vuelta de Perón al poder, la muerte de él, nuevamente dictaduras militares, los años de la dictadura, la última dictadura militar fue realmente, bueno, nos costó 30.000 desaparecidos, la conculcación de todos los derechos políticos y sociales, económicamente el endeudamiento, Fondo Monetario Internacional, bla, bla, digamos, la política liberal, conservadora más intensa, antiperonista, antipopular. El peronismo aparece como, bueno, se logra después volver a la democracia, retomamos los peronistas el poder nuevamente con Cristina y con Néstor. Fueron 10 años donde realmente nosotros que venimos de la vieja generación no lo podíamos creer, porque vuelve a retomar las viejas banderas del peronismo, la política de hermandad con Latinoamérica, la idea de la patria grande, lo que fue, lo que se dio esa primavera extraordinaria, donde el encuentro de los presidentes de Chávez, Evo, Néstor, Lula, bueno, sí, y la política que se desarrolló en función de los intereses de Latinoamérica en ese momento,
Pero en Argentina en particular lo que pasa es que los poderes concentrados económicos y mediáticos, sobre ellos no hemos hecho el cambio. Esos poderes económicos concentrados están intactos. Están intactos. El 95% de la comunicación en Argentina está en manos de la oposición. Está en manos de lo que le denominamos el grupo de los 5 elementos concentrados. Son las empresas de comunicación, las empresas de alimentación, las empresas ligadas al agro, etcétera, etcétera. O sea que son un frente económico, político y comunicacional muy fuerte. Pues es que todo eso es entonces lo que está en juego dentro de 2 semanas con las elecciones generales y lo que diríamos la primera vuelta. Sí. Dígame, maestro, que estoy a punto de despedirlo. Gracias por ayudarnos a hacer una síntesis con esto que además le preguntaba, porque era sobre la Bienal y terminamos hablando de política, pero usted bien lo dijo, todo se conecta. Exactamente. Te agradezco infinitamente la invitación. Muchas gracias a usted. Bienvenido y fue siempre. Un honor realmente estar en tu programa y estar en Venezuela. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Volver en Noticia a Perú. Trabajadores del sector público iniciaron una huelga nacional. Exigen al gobierno mejores condiciones laborales y el cese de prácticas antisindicales. Les presentamos esta radiografía. Al volver, estamos en Es Noticia. Descubre nuevos territorios a través del turismo y crucemos fronteras para conocer las reservas naturales que están en peligro por la ambición desmedida. Porque cada rincón es una muestra de la diversidad que nos rodea y está en nuestras manos preservar nuestro Destino Verde, en estreno, miércoles, solo por Telesur. Cada día, el país se levanta con esperanza, con metas por cumplir, con trabajo por hacer. Organizaciones internacionales destacan a Bolivia como país líder en la recuperación de los índices de ocupación en la región. Con nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, crecemos con estabilidad. 3,7%. Esto es una de las tasas de desempleo más bajas que tenemos en la historia del país. Aquí está Colombia, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú, Argentina, Ecuador y Bolivia. ¿No les llena de orgullo eso? Tenemos la tasa de desempleo más baja de la región. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. En Noticia Perú, las organizaciones sociales y sindicales inician un paro indefinido. Es parte de protestas contra acciones antilaborales del gobierno de Dina Boluarte. La Secretaría General de la Federación del Centro Unión de Trabajadores de Seguridad Social de Perú declaró que alrededor de 150 secretarios, más de 22.000 afiliados, acatan la medida de presión que pretende denunciar al gobierno de Boluarte y exigen el cumplimiento de convenios colectivos, además el pago de diversos acuerdos salariales en este 2023. El gremio precisó que la medida se extenderá a todas las redes de salud a nivel nacional, pero que no afectará servicios de emergencia y áreas críticas, las cuales sí seguirán operativas. A su vez, el sindicato ha rechazado el funcionamiento inestable de la agencia que maneja la seguridad social y que pretende ser privatizado.
Paro indefinido entonces, del que estamos muy atentos, por supuesto, en Noticias, en el servicio informativo de Telesur. Así ponemos punto final a esta emisión. Un placer como siempre. Hasta mañana, sigan con nosotros.